allá se llama college, en Francia se llama liceo, en Alemania se llama gimnasio. Es el primer nivel de los estudios universitarios, pero para toda la población, y es de cultura general, cultura en ciencias, cultura en artes y humanidades, pero es de cultura general, repito. Y esto nos ha hecho un daño terrible que no lo podemos resolver ahora. Nos vamos a referir a ese daño terrible. ¿Y quién lo hizo? Castilla, porque incorporó a un colegio, o digamos, dejó fuera de la universidad a un colegio, y a partir de eso se crearon colegios, pero que son del nivel secundario, no del nivel universitario. Y esos son los colegios que nosotros tenemos en el país. Pero eso no es universidad, es la última etapa de lo que en el mundo se llaman los schools. Bueno, esto es importante, sí, tan importante que cuando se inicia el siglo XX, Villarán, el gran maestro Villarán, hace un trabajo sobre las profesiones liberales en el Perú y pronuncia un discurso famoso en San Marcos, apuntando en el hecho de que en el Perú no hay cultura universitaria generalizada a través del cual se aprenda a manejar tecnologías útiles en la época. Y se refiere a que en todas partes, por supuesto, hay institutos tecnológicos que son el equivalente de los colegios, mientras en el Perú no lo hay. Y eso es un daño terrible. Y por supuesto que propicia que se creen institutos tecnológicos. Y él mismo, cuando en 1905 es nombrado ministro de Educación, trata de introducir los liceos. Ustedes saben de que el liceo es el nivel que corresponde a los colegios. El liceo se llama CIEG en el sistema francés, en el sistema anglo-norteamericano se llama colegio. Él trata de establecer los liceos, fracasa por prejuicios de la aristocracia peruana, que por supuesto no quiere hacer de que sus hijitos hagan trabajos prácticos, y en el liceo hay que hacer trabajos prácticos, hay que conocer tecnología, además de conocer cultura universitaria. Para la aristocracia limeña, sus hijitos debían de ir a la universidad solamente a ser doctores, no a trabajar con las manos. Y por supuesto que eso hace de que fracase el esfuerzo de reintroducir el nivel de los estudios generales en el Perú, del nivel universitario en 1905. Y vuelve a fracasar en la época de Billinghurst. Billinghurst, ya que había fracasado el término de liceo, antes de terminar esto del liceo quisiera hacer un apunte. Ustedes saben de que ahora hay mucha agitación universitaria en Chile, pero ¿quiénes están agitando? No es la universidad, son los liceos. Pero en Chile, decir liceo es decir universidad. Para nosotros el bachillerato no ha desaparecido el bachillerato. En Colombia se llama colegio. En Colombia se llama colegio de bachillerato, es más racional, y ese es el primer nivel de los estudios universitarios. En Estados Unidos se llama el college, y eso no existe en el Perú. Billinghurst trató de introducir eso con la denominación sajona de college. Tampoco porque razonó de esta manera: si la aristocracia limeña no le gusta el término de liceo porque lo asocia con trabajos prácticos, entonces vamos a ponerle una denominación directamente inglesa. En ese caso se llama pues college. Tampoco fue aceptado eso, porque cuando lo fundó no fue nadie, no tuvo ningún estudiante. Y así pasamos
el proceso educativo peruano hasta que en 1932 se hace la reforma universitaria peruana, y quien la hace es el doctor Encinas, José Antonio Encinas, que es nombrado rector de la Universidad de San Marcos, y en el rectorado de la Universidad de San Marcos crea el colegio universitario. El colegio universitario es el equivalente del colegio del pasado, y se llama, y toma un buen nombre, el colegio universitario. Es el nivel del bachillerato, y ese nivel del bachillerato es necesario. ¿Por qué? Porque es de uso general. Cuando yo voy a la universidad peruana, estoy escogiendo una especialidad, pero no. Las gentes en primer lugar quieren tener un nivel universitario, pero no de especialidad, sino un nivel universitario general que le permita realizar cualquier tipo de trabajos, no un trabajo específico como es el de una profesión dada, sino cualquier tipo de trabajo, pero que sea de nivel elevado. Y esa formación se la da, por supuesto, en el bachillerato. Razonando así, es que Encinas en 1932 crea el colegio universitario, una denominación excelente, que por supuesto desgraciadamente tuvo una vigencia solamente de 2 años, porque cuando vino la dictadura de Benavides ocurrió la clausura de San Marcos, que duró 3 años, y cuando se reconstruyó San Marcos ya no había colegio universitario. Y entonces nosotros perdemos un momento importante en el proceso universitario. Por entonces todavía había la estructura docente, es decir, había un profesor principal y había profesores asociados a ese principal y auxiliares a ese principal. ¿Por qué? Porque el trabajo académico de un curso en la universidad es un trabajo complejo, no es un trabajo simple. Además, el profesor tiene que hacer investigaciones, pero si él va a ser un profesor único que hace docencia y simultáneamente investigación, no va a poder hacer las dos cosas, como es lo que ocurre en la actualidad. Entonces, para que pueda hacer esas dos cosas, se creó lo que se llama la estructura docente. La estructura docente consiste en que hay un profesor principal y un profesor asociado a ese principal. No es como el absurdo actual. El profesor principal es igual que el profesor asociado, solo que gana menos que el asociado, y el asociado es igual que el auxiliar, y son iguales. La diferencia nomás es que ganan sueldos diferentes. No, eso no es así. Se creó el principal porque es el que dirige la cátedra, y él es el que dirige también las investigaciones que se realizan en esa cátedra, y tiene un profesor asociado a él, tanto en el trabajo académico como en el trabajo de investigación, y el auxiliar que realiza los procesos prácticos. Y entonces a un profesor se le puede en esas condiciones exigir que haga investigaciones, pero en la actualidad a un pobre profesor que tiene que desarrollar todo el curso no se le puede pedir investigaciones, locura, porque desapareció la estructura docente. ¿Y saben quién hizo desaparecer esa estructura docente? Los reformistas de la década de los años 20, uno de cuyos representantes mayores fue Aya de la Torre, como ustedes saben. Ellos plantearon que había que establecer la cátedra paralela, no la estructura docente, sino la cátedra, que estamos hablando de un profesor único. Entonces ese profesor único dijeron que era un déspota y que había que plantearle una cátedra paralela. Y eso era porque, por supuesto, ya teníamos nosotros males en la estructura docente en la década de los años 20. El profesor principal era un déspota que no hacía nada, no hacía ni investigaciones ni tampoco enseñaba.
dejaba que su asociado lo hiciera, pero el asociado tenía al auxiliar como un pinche. Entonces la estructura docente no funcionaba. Pero el que no funcionara la estructura docente no quiere decir que el sistema deba desaparecer, simplemente que hay que hacerlo funcionar. Eso es bueno tener en cuenta, porque cuando se dice que los profesores en la actualidad no hacen investigación, la respuesta es la siguiente: no hacen investigación porque todo el tiempo están dedicados a la docencia, y no puede ser de otra manera si no hay estructura docente. Digamos, si nosotros vamos a una universidad cualquiera de Alemania, nos vamos a encontrar con que el profesor principal o el que dirige la cátedra hace una vez una gran conferencia magistral y después desaparece. El profesor asociado empieza a hacer el trabajo que nosotros conocemos de la conducción de las clases. El profesor principal se ha ido a dormir, no, está haciendo trabajos de investigación, porque él dirige trabajos de investigación, él se dedica fundamentalmente a investigar. Entonces tiene como su apoyo el profesor asociado, y el profesor asociado tiene necesidad de conducir prácticas, entonces tiene una serie de prácticas. Ese es el trabajo, la unidad docente, que desaparece en la década de los años 20 por acción, por supuesto, de la reforma universitaria. ¿Qué se dijo en la reforma universitaria? Que el profesor principal era una especie de señor feudal. Bueno, si nos vamos a comparar al señor feudal, estamos perdidos, porque el señor feudal no estudiaba. El profesor debe estudiar. Bueno, pero se hizo esa comparación, y entonces había que había, por supuesto, que hacer desaparecer el feudalismo del profesor principal, pero se sustituye, ¿por qué? Por una cátedra paralela, y eso significa de que hay necesidad de competir con otro que está ahí, que probablemente enseña mejor. Esto, por supuesto, que no podía funcionar así, y entonces desaparece la estructura docente. En 1947 es elegido, como ustedes saben, el senador de la República, nuevamente Encinas, y hace la reforma universitaria. Yo ingresé a la Universidad Peruana en 1948, entonces entré cuando la reforma de Encinas, y entré al colegio universitario. Hice mis exámenes, hice un examen de admisión general. Por supuesto, dentro del colegio universitario podía escoger la especialidad. Escogí 2 especialidades de ciencia y después me pude pasar a económicas, porque así es la educación, el primer nivel de la educación universitaria. Pero como ustedes saben, en el 53 desaparece nuevamente el bachillerato, y en la reforma se trató de reconstruirlo en la década de los años 70 con la comisión de Barrantes y Salazar Bondi. Yo participé en ese proceso de la reforma de entonces, encargándome del tercer nivel de la educación, que ahora se llama el posgrado. Ya no hay tiempo de hacerles un relato de todas nuestras cuitas y de todo lo que pasó con ese nivel de la educación superior. Quisiéramos nomás decir lo siguiente: en ese entonces, uno de los niveles importantes, fuera de los altos estudios, y así se llamaba lo que ahora se llama posgrado, fue el bachillerato. Establecieron 2 categorías de bachillerato: el bachillerato profesional y el bachillerato académico. Es decir, ellos afinaron mucho más todavía el carácter del bachillerato.
pero que en otras partes se llama el colegio. Desgraciadamente ese nivel desapareció. Entonces el Perú se vio en una angustia educativa terrible en los años 80, porque en los años 80 vino la nueva tecnología. ¿Y quién enseñó la nueva tecnología al Perú? No fueron las universidades. En la universidad no sabíamos manejar las computadoras. Quien nos enseñó fueron los institutos tecnológicos. Es decir, una vergüenza, una cosa terrible, una acusación al sistema universitario. Nosotros no éramos capaces de enseñar la nueva tecnología y ahora tampoco somos capaces de eso. ¿Por qué? Porque no existe el bachillerato. El bachillerato es esencial. Sin el bachillerato nosotros no podemos acceder a la era postmoderna, porque el bachillerato es la cultura universitaria que se imparte a toda la población, y ahora en la época presente todos deben ingresar a la universidad. El 97% de toda la población norteamericana ha entrado a la universidad, pero no a una profesión, sino al bachillerato, al college. Todos han hecho el college. El college, universidad. Lo mismo ocurre en Francia, lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en Chile. Pero ahora en el Perú no podemos hacer eso, porque no podemos extender a toda la población a la universidad. Tendríamos que extender las profesiones, porque en la universidad lo único que saben es enseñar profesiones. Pero como hicimos mal en dejar de lado ese primer nivel de la educación superior, fallamos también en los otros niveles. Fallamos en cuanto que creamos facultades unívocas, y ya no hay en ninguna parte del mundo facultades unívocas. Si uno va a un área de conocimiento, y así se llama, no facultad, en ninguna parte se llama así, en la reforma del 70 se llamaban departamentos y programas. Si uno entra a un departamento, un programa o un área, entonces va a encontrarse con que esa área va cambiando de ofertas de especialidades, porque la ciencia y la tecnología va cambiando. No es tubular como el sistema peruano de ahora. Y entonces la educación se adecua a los cambios de la ciencia y la tecnología, porque es variable. A eso se llama currículum flexible, y nosotros tenemos currículum rígido. ¿A quién se le ocurre que en una época como la actual puede haber un currículum rígido? Tiene que haber un currículum flexible, porque la tecnología, la ciencia cambia todos los días y a cada rato, y las variabilidades ocupacionales se multiplican. Entonces hay necesidad de hacer un currículum flexible. Hay que hacer dentro de una gran área de conocimientos en especialidades, que además de eso vayan desapareciendo algunas y creándose otras. Y eso se llama currículum flexible. Y la universidad no tiene currículum flexible. Y el nivel de los estudios, de los altos estudios, está constituido por cadenas de centros de investigación, que en Francia se llama el Colegio de Francia. En esas cadenas de centros de investigación van a hacer sus trabajos de investigación los que optan por el doctorado. En el Perú, cada uno tiene que hacer su tesis de doctorado solito. A alguien se le ocurre esa barbaridad, esa cosa absurda que no tiene sentido, que yo vaya a hacer una tesis de doctorado solo. Claro que yo lo hice en mi época porque no había otra salida, pero un doctorado solo, un doctorado sin la asistencia de un centro de investigaciones de alto nivel, eso es un sin sentido. El resultado es que nuestros bachilleratos son pues de un nivel de subsuelo, y se dan por cientos. Hay una universidad que se llama Villarreal que fabrica especialidades de posgrado, y hay posgrados así por centenario, y sin embargo no podemos investigar en nada.
y no se sabe cómo se han otorgado esos doctorados, porque no hay centros de investigación. ¿Cómo puede haber un posgrado sin centros de investigación? Entonces, todo nuestro sistema educativo está mal. Y no me he referido al sistema no preuniversitario, eso está tan mal como la universidad. Pero en la universidad tenemos que rehacerlo todo. En primer lugar hay que restablecer el primer nivel de los estudios, que es el bachillerato, para que se imparta toda la población, repito, toda la población, porque todos deben ser universitarios, pero en el nivel del bachillerato. Y eso lo hace cualquier parte. En Colombia, cuando yo enseñaba allí todavía, hace 5 años, ¿cuántos colegios de bachillerato había? 1.800. Se llamaban colegios de bachillerato. ¿Cuántas universidades? 75. Y desde ese entonces ni una universidad más, porque no hay necesidad de más universidades. Pero sí hay que hacer llenar el país de cultura universitaria. ¿Y se llena el país de cultura universitaria? Sí. Había 1.800 colegios de bachillerato, y allí se llama colegio de bachillerato. De la misma manera que en Chile se llama liceo. Y eso es el bachillerato. Si nosotros no hacemos el bachillerato, no vamos a poder impartir educación universitaria a toda la población. Repito, a toda la población. Todos deben acceder a la universidad. Pero si tenemos facultades, no, pues es absurdo, no se puede hacer a todos, van a entrar acá, todos van a ser profesores. Pero sí deben tener cultura universitaria, general, en áreas, pero general. Y eso a toda la población. Y cuando tengamos especialidades, debemos hacer unas especialidades diversificadas que se adecúen a los cambios de la época presente y de alto nivel. Y debemos de tener cadenas de centros de investigaciones para que los doctores realicen su trabajo. Entonces tendremos una educación igual a la que había en el pasado peruano. Toda la población se educa, pero a medida del desarrollo del trabajo de cada quien, cada uno va buscando su especialidad. Unos serán constructores, otros serán agricultores de primer nivel, otros serán tejedores de excelencia, otros metalurgistas o manejadores de distintas tecnologías. Ese fue el sistema de nuestros antepasados. Tenemos la obligación de hacer eso que hicieron también nuestros antepasados, pero también tenemos la obligación de ponernos al día con la época presente. Y para eso necesitamos concebir otra universidad. Claro que por supuesto ustedes no pueden hacer mucho, porque la asamblea de rectores les dirá no, hay que hacer de esta manera y no de otra, pues tienen la cabeza cuadrada. Yo ya no voy a la asamblea de rectores porque termino siempre mal, me tratan bien, pero no me hacen caso, por supuesto, porque yo nunca he omitido decir mis opiniones. Y mi opinión es que el sistema educativo peruano es el peor del mundo. Hay un país que por desgracia nos ha estado limitando, así que competimos con ese país que es Bolivia. Ellos tenían mejor sistema educativo, pero se les ocurrió empezar a invitar al Perú, entonces se han puesto a la corte. Bueno, esa es la decisión de ellos. Pero lo que no es inadmisible es que nosotros, yo he oído a profesores elogiar la reforma de la reforma de Castilla. Castilla destruyó para siempre nuestro sistema educativo. Fue lo peor que le pasó en materia educativa al Perú en el siglo XIX. Y después tuvimos las guachaterías de la reforma de Córdoba, que es una universidad de última categoría, y la destrucción del colegio universitario, que fue el último esfuerzo de reforma.
el último fue el de Barrancas, que desgraciadamente nosotros contribuimos a destruir, pero estamos a tiempo, nunca es tarde. Hay necesidad de rehacerse y hay que proponerse educar a todo el pueblo peruano y por supuesto acceder a la tecnología más sofisticada y hacer las contribuciones que en su tiempo hizo el Perú antiguo, a ese Perú al que en la actualidad nosotros debemos emular.